¿Qué son los hábitos? ¿Por qué nuestro cerebro se toma la molestia de crear hábitos? ¿Y por qué es tan fácil seguir malos hábitos y muy difícil crear buenos hábitos? Yo soy Sergio Vergara y hoy hablaremos sobre un tema fundamental: cómo eliminar los malos hábitos. ¿Por qué no bajo de peso, dejo de fumar, ahorro para mi retiro? ¿O bajo de peso, empiezo un negocio adicional? ¿Por qué digo que algo es importante pero nunca logro dedicarle tiempo? Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre 4 leyes para que puedas eliminar los malos hábitos. Todas las personas tenemos malos hábitos que queremos eliminar, pero de pronto no sabemos cómo hacerlo. El día de hoy nos estaremos basando en el método probado de James Clear en su libro Hábitos Atómicos, en el que habla sobre cómo crear buenos hábitos, pero también sobre cómo eliminar malos hábitos. Desde 9 Oriente 1611, en la bella ciudad de Puebla, desde el Centro de Operaciones de Crece Terapia Psicológica, comenzamos el capítulo número 70. Muchos de nuestros usuarios tienen en común que quieren cambiar algunos hábitos, y esto es bastante lógico, ya que nosotros somos nuestros hábitos. Todo aquello que realizamos de manera constante, consecuente en nuestra vida, define qué tipo de personas somos, define si vamos a llegar a nuestras metas o no vamos a llegar. Por lo tanto, enfocarnos en nuestros hábitos parece algo bastante inteligente. Cambiarlos y tener la mejor colección de hábitos puede mejorar nuestra calidad de vida. Sí, de hecho, un hábito es esa conducta que si se repite suficientemente se vuelve una acción automática. Y pues todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Así es como se van formando nuestros hábitos en nuestra vida diaria, dependiendo de cómo vamos tomando estas decisiones, cómo vamos resolviendo problemas. Y cuando se vuelve a repetir esa misma situación o diferente, pero la esencia es la misma, ya reaccionamos a veces automáticamente. Si cuando tu mamá te gritaba, tú reaccionabas también gritando y has resuelto ciertas situaciones de esa manera, después se puede automatizar. Cuando alguien quiere resolver algún problema, entonces tu reacción es gritar. Entonces se ha automatizado que ya después ya no te cuestionas y decir, bueno, ¿qué hago en esta situación? Porque ya es completamente automático. Así es, entonces ya escuchaste el decibel número 50 de tu mamá y dices, le voy a responder, ya no te importa si tenía razón o algo por el estilo. Es decir, tu respuesta es tan automática, tan distintiva de ti, que podríamos decir que esa persona eres tú. Si cada vez que te levantas te fumas un cigarro, bueno, pues ese eres el tipo de persona y vas a tener los resultados de una persona que se fuma un cigarro cada mañana. Pero si cada mañana lo primero que haces es ponerte los tenis para salir a correr, entonces los resultados van a ser diferentes. Nuestra vida y nuestros resultados son la acumulación de nuestros hábitos. Por lo tanto, queremos que analicen cuáles son estos hábitos que ustedes tienen en su vida, cuáles han adoptado. Sean muy minuciosos. Una de las recomendaciones que se hacen es que hagamos un registro de hábitos en el que anoten todos los hábitos que realizan todos los días. Pónganle un más si es que es un hábito positivo que ayuda al tipo de personas que ustedes quieren ser. Pónganle un signo negativo si va en contra de lo que ustedes quieren ser, y pónganle un signo de igual si no afecta, como por ejemplo lavarse los dientes. Probablemente no afecte, o tal vez sí afecte. Ustedes van a decidir en cada caso cuáles son los hábitos que consideran positivos, que son los que van a intentar conservar, y cuáles son los negativos, que son los que van a intentar eliminar. Y para este capítulo yo les recomendaría que se basen en estos negativos, cuáles son aquellos que quieren cambiar. Ahora vamos a hablar sobre los 4 pasos que todo hábito para formarse siguió. Si carece cualquiera de estas 4 partes, entonces el hábito no se formará. Por lo tanto, es una de las partes más importantes que tenemos que tocar en este punto. Vamos a hablar más adelante sobre cada uno de estos por separado, pero el hecho de que ustedes quiten, por ejemplo, la primera, que es la señal, o ustedes disminuyan el anhelo, que es el segundo paso, o hagan algo para que se evite la respuesta, va a ser un tercer paso, o hagan algo para que no se reciba la recompensa. Entonces, en cualquiera de estos casos van a parar el circuito de retroalimentación del cerebro, que hace que el hábito no deje de repetirse incesantemente. Vamos a hablar del primer paso, que es la señal. ¿Qué es la señal?
La señal es una pequeña porción de información que anticipa la recompensa y desencadena el proceso en tu cerebro que inicia determinada conducta. Por ejemplo, si están horneando pan y tú oliste desde lejos, tu cerebro ya inmediatamente se va a la recompensa de que ya te imaginaste tu pan con tu café ya y disfrutando de ese rico pan y el café. También si hueles unos tacos, ya tu cerebro crea esa imagen de cuando tú estás disfrutando esos tacos. Y así es como se desencadenan estos hábitos, por esa señal que te lleva exactamente al momento en que ya estás disfrutando las cosas. Nuestro cerebro es una máquina de buscar señales que faciliten nuestra supervivencia. Por ejemplo, todo el tiempo estamos buscando señales de comida, señales de agua, señales de una posible pareja, señales también de posibles recompensas como el reconocimiento, como el estatus social, cualquier cosa que te permita obtener este tipo de recompensas que son muy anheladas, justamente desencadenan el segundo paso, que es el anhelo. Y el anhelo es esta parte motivacional que hace que querramos hacer el hábito. Es decir, cuando percibimos la señal, como por ejemplo el olor de los tacos o del pan, es un deseo de cambio de estado. Quiero cambiar de cómo estoy sin ese pan a cómo estoy con ese pan, es decir, con esos carbohidratos, con esos azúcares, con esas sales riquísimas, ese cafecito y toda esta plática de sobremesa que probablemente tenga con mi amigo o mi amiga. Entonces todo eso ya ocurrió en mi mente. Quiero cambiar de estado, quiero tener esta recompensa. El anhelo es justamente lo que sigue en la formación de hábitos. Si no hay un anhelo, si no hay algo que te motive a querer hacer ese hábito, entonces no se formará. El tercer paso para la formación de hábitos es la respuesta, y la respuesta es justamente el hábito que realizas. Puede ser un pensamiento o una acción. Por ejemplo, el olor de los panes, quizá la respuesta puede ser a que tú busques dinero y vayas por esos panes, o te traslades al lugar en donde oliste los tacos, o quizá fuiste a otro lugar pero fuiste pensando justamente en obtener esa recompensa, o sea, en comerte esos tacos. La recompensa es el punto culminante de un hábito, es decir, si no existe una recompensa no se va a repetir la conducta. Las conductas cumplen con dos funciones, que es que nos satisfacen, pero también es que nos enseñan. Nos satisfacen quiere decir que en cuanto pruebo ese rico pan tengo una satisfacción inmediata, pero también nos enseña porque le dice a nuestro cerebro: la próxima vez que quieras sentirte de este modo, solo tienes que buscar unas monedas, cruzar la calle y comprar un pan para poder disfrutarlo, o te vas a esa taquería específica para lograr tener esa experiencia satisfactoria. Por lo tanto, el que conozcan ustedes primero que nada este circuito que se necesita cumplir te va a permitir interrumpirlo para que no ocurra por lo menos de la misma manera. Entonces les recordamos allá en casa, los pasos para desarrollar un hábito son: primero la señal, el olor, después el anhelo, las ganas de cambiar de estado a tener ese pan en mi boca. La número 3 es la respuesta, que es qué voy a hacer para poder cambiar de estado. Voy a buscar dinero y cruzar la calle para comprar ese pan. Y después la recompensa. Cuando pruebas ese pan, entonces recibes una satisfacción que hará que quieras volver a repetir este hábito, pero al mismo tiempo te enseña que si quieres cambiar de estado solo tienes que gastar unos cuantos pesitos por un pan, lo cual va a hacer que el hábito de comprar pan se haya asentado en ti. Y si ustedes quieren leer el libro completo de Hábitos Atómicos de James Clear con nosotros, todos los días de lunes a viernes, a excepción de días festivos, estamos a las 7 de la tarde en horario del centro de México. Y si ya se perdieron ustedes los primeros 13 días, tenemos una lista de reproducción en YouTube. Entonces únicamente van, nos buscan como Terapia de Bolsillo, buscan la lista de reproducción de Hábitos Atómicos y ahí pueden escucharnos o leer con nosotros. Y no se olviden también conectarse 7:30 después del club de lectura los días viernes, hora del centro de México. Para poder eliminar los malos hábitos, nos vamos a basar en la inversión de estas 4 leyes. Según este libro, son 4 leyes para poder crear buenos hábitos. El primero es hacerlo obvio, la segunda ley es hacerlo atractivo, la tercera ley es hacerlo sencillo y la cuarta ley es hacerlo satisfactorio. Cada una de estas leyes está justamente
directamente vinculado con las fases, la señal, el anhelo, la respuesta o la recompensa. Por lo tanto, la inversión de estas leyes es justamente lo que posibilita eliminar los malos hábitos. La inversión de la primera ley, en lugar de hacerlo obvio, lo vas a hacer invisible. La inversión de la segunda ley, en lugar de hacerlo atractivo, lo tienes que hacer poco atractivo. La tercera ley, hacerlo sencillo, entonces la inviertes y es hacerlo difícil. Y para la recompensa, en lugar de hacerlo satisfactorio, lo haremos insatisfactorio. ¿Cómo hacemos invisible una señal? Volvemos al ejemplo del pan. Si pasas por una panadería de camino a tu trabajo, quizá hacerlo invisible, es decir, que no aparezca esa señal, tal vez te vas por otro lado, ya no está esa señal, o sea, ya no oliste el pan, ya no oliste los tacos. Entonces, si no existió esa señal y no está formado el hábito, simplemente no podrías pasar a la segunda fase. Exacto, no se va a desatar ese anhelo porque no va a llegar la señal del pan porque te fuiste por una calle diferente. Eso es una muy buena manera de evitarlo. También podemos pensar en que si ya se dieron cuenta de que su celular les distrae cada vez que intentan concentrarse en esa tarea que están procrastinando durante tanto tiempo, entonces el celular tiene que quedar fuera de la habitación. Si regularmente te sientes inseguro o insegura sobre tu cuerpo, analiza si no es porque tal vez sigues a demasiadas personas extremadamente bellas en Instagram, entonces probablemente cultive tu envidia y eso haga que sientas esta insatisfacción con tu propio cuerpo. Si estás perdiendo mucho tiempo viendo la televisión, tal vez debes mover esa televisión y dejarla fuera de tu habitación. O si estás gastando mucho dinero en aparatos electrónicos, tal vez debes de dejar de leer las reseñas que presentan las novedades en cuanto a tecnología. Hay un mito sobre que las personas que logran formar buenos hábitos es que tienen mejor autocontrol, pero eso es un mito. La realidad es que las personas que pueden mantener buenos hábitos tienden a estar menos expuestos a tentaciones. Es decir, los ambientes de su casa y de su cuarto tienen que estar optimizados a poder lograr esta identidad que quieren lograr. Por ejemplo, quiero ser un deportista, pues entonces mis zapatos no pueden estar hasta el fondo del montón de zapatos, no tienen que estar hasta arriba, es más, tienen que tal vez estar afuera. Si quiero salir a correr y me da pena por la ropa que tengo, entonces tengo que hacer obvio los buenos hábitos y tengo que esconder, sacar de la vista, agregarle pasos para poder obtenerlos. Como dices, si sacaron la tele del cuarto, entonces tener que meterla, conectarla va a ser mucho más difícil. Por eso precisamente se comienza interrumpiendo la señal. Y esto está detrás de la explicación de por qué de pronto mis usuarios me llegan a decir que, o sea, se dan cuenta en una debilidad física es que como muchas galletas. Y le digo, ¿y qué es lo que puedes hacer para mejorar esto? Y me dicen, intentar no comer galletas. Y yo, no, pues intentar, si solo lo vas a estar intentando, entonces nunca va a ocurrir. Entonces, lo primero es, ¿qué vas a hacer para que esas galletas no te llamen así de ven y cómeme? Bueno, pues entonces no incluir en mi lista de súper a las galletas. Eso podría hacer realmente que no se cumpla que estés comiendo galletas porque están invisibles, no están allí y estás eliminando la señal que mantiene ese hábito que deseas eliminar. Por lo tanto, ustedes deben de preguntarse cuáles son las señales que hacen que ustedes hagan ese hábito. ¿Es un olor? ¿Es un sabor? ¿Es que lo están viendo? ¿Es que lo están escuchando? ¿Es que un amigo viene y se lo recuerda? ¿De dónde viene esta señal? Y tienen que interrumpirla. Este es el primer paso, es la primera inversión de la ley. Háganlo invisible. Pongan mucha atención porque muchas veces se incluye un hábito dentro de la rutina. Justo una usuaria que ya terminó su proceso porque terminó muy rápido de que fue haciendo tal cual estos sencillos pasos. Era una usuaria que cuando salía de camino al trabajo agarraba un cigarro e iba fumando, porque lo relacionaba con relajarse antes de llegar al trabajo. Ya era un hábito de que ya voy a salir del trabajo, entonces ya la mente estaba preparada para tomar el cigarro. Pero lo sustituyó por tomar sus audífonos y escuchar audiolibros. Pero también en cuanto a hacerlo difícil, dejó de comprar cajetillas de cigarros, de tal manera que si se le antojaba, porque el cigarro pues es una adicción, entonces si se le llegaba a antojar,
pues tenía que trasladarse 2, 3 cuadras más para poder comprar un cigarro, porque también ya no podía comprar la cajetilla, ya que si compraba la cajetilla, pues fumaba más, porque ya tenía ahí disponible todos esos cigarros. Sin embargo, cuando empezó a sustituir, primero se dio cuenta que se relacionaba cuando ya tomaba su bolsa para irse al trabajo. Entonces prestaba mucha atención y sustituía el sacar un objeto por ponerse los audífonos y ya se iba. Y como en 3 semanas máximo dejó de fumar. En realidad ella nunca quiso un cigarro, ella quería relajarse. Lo que cambió fue el método en el que lo iba a hacer ahora, ¿no? En lugar de sacar un objeto y ponerlo en su boca, tomó un objeto y lo puso en sus orejas y le dio una satisfacción diferente. ¡Qué padre historia! Es una de las usuarias que ha concluido como 3 objetivos en 6 sesiones. Me sorprendió mucho porque entre esos objetivos estuvo dejar de fumar. Y no continúen este capítulo sin darle suscribir o seguir. El segundo paso para poder eliminar los malos hábitos consiste en hacerlo poco atractivo. Y esto interfiere con el segundo paso de la formación de hábitos. Como lo estábamos diciendo hace ratito, el fumar no es lo que ocasiona fumar, es más bien fumar es la solución que encontraste antiguamente para poder satisfacer. Cuando en teoría pasa y te sientes menos ansioso, entonces los malos hábitos son retroalimentados por ellos mismos y hacen que vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, no puedo dejar de fumar, entonces me pongo ansioso y fumo porque el cigarro me quita la ansiedad. O la comida chatarra es mi solución, entonces me siento mal con mi cuerpo y como comida chatarra y me vuelvo a sentir mal porque comí comida chatarra. Entonces se retroalimentan negativamente. Nuestros deseos están bastante conectados con aquellas necesidades. Han visto seguramente muchas personas la pirámide de Maslow y pues comienzan, obviamente algunas de ellas son primarias, como por ejemplo las ganas de comer o las ganas de reproducirte o las ganas de tomar agua, pero también pueden llegar a ser incluso de estas que tienen que ver más bien con el autorreconocimiento, la autorrealización. En cualquiera de los casos el anhelo está justamente provocado por eso. El problema es el medio con el que estás intentando llegar a satisfacer ese anhelo. Puedes bajar tu ansiedad por diferentes medios: fumar un cigarro, salir a correr, ir al gimnasio, hacer meditación. Puedes elegir diferentes medios, pero el que elegiste fue justamente el que se desarrolló. La inversión de la segunda ley consiste en hacerlo poco atractivo, es decir, interrumpir en el anhelo. Entonces, cuando tú tal vez estás deseando fumar un cigarro, sería resaltar aquellos daños que podría ocasionarte. Por ejemplo, estoy fumando un cigarro que me va a ensuciar los pulmones, los dientes, que me resta la concentración. Cada hábito que vayas realizando, por ejemplo, estoy comiendo esta galleta que tiene muchos azúcares y voy a retener todo esto en mi cuerpo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haga poco atractivo te van a dar ganas de dejar de hacerlo en ese momento. Volverlo poco atractivo, y así como resaltas las desventajas de llevar a cabo este hábito, también tienes que resaltar las ventajas del hábito que sí quieres realizar. Entender también cuál es el anhelo que estás satisfaciendo con ese hábito. Lo tienes que comprender a tal punto de que, ok, a ver, ¿por qué me estoy metiendo a esta red social? Pues lo que quiero es reconocimiento. ¿Cómo puedo ganar reconocimiento que no sea a través de likes? Porque el problema es que si tengo 5 likes quiere decir que soy feo y entonces me voy a sentir mal conmigo mismo. Por lo tanto, en realidad es cómo vas a hablar, como por ejemplo lo que digan las personas en redes sociales sobre mí no me define como persona. Digamos que tienes que hablar mal de los malos hábitos y hablar bien de los buenos hábitos para hacerlos o más atractivos o menos atractivos, según sea el caso. ¿Lo quieres desarrollar o lo quieres eliminar? Sí, es como tomar conciencia de qué es lo que te está ocasionando cada hábito que mantienes. No se olviden aprovechar el 15% de descuento que vamos a dar a las personas que nos estén escuchando por Terapia de Bolsillo sobre cualquier proceso individual de pareja o familiar que quieran tomar con nosotros en línea o presencial para que puedan sanar a su niño interior. Vamos a estar encantados de atenderles.
Para poder eliminar los malos hábitos, la inversión de la tercera ley es hacerlo difícil. El hecho de hacerlo difícil o imposible, por ejemplo, si tú estás luchando por dejar de comer comida chatarra, cuando salgas a la calle puedes dejar tu dinero y tus tarjetas para que, a pesar de que tengas la tentación de comprar comida chatarra, pues no la puedes comprar porque no llevaste dinero. En cuanto a tu alimentación, si notas que estás comiendo porciones más grandes, puedes empezar a disminuir, incluso ya especificar exactamente cuántos gramos de carbohidratos, de proteína, de verdura es lo que tienes que hacer cada vez que cocines, y tal vez cocinar en porciones individuales en lugar de cocinar en su totalidad. Para poderte forzar a hacer algunas cosas, por ejemplo, si las pagas por adelantado, se convierte en algo insatisfactorio faltar a esa clase, ¿no? Entonces paga el gimnasio por adelantado, paga la clase de yoga por adelantado, e incluso algo que es muy recomendable es que agregues pasos para que sea pues más difícil justamente realizar este hábito. Como decía hace un ratito, si vas a un nuevo supermercado y entonces ya no sabes ahí dónde están las galletas, por ejemplo, es una forma difícil de acceder a lo mismo. O de pronto imagínate que le pongas una combinación, las metas en una caja fuerte, o que de pronto los pongas lejos en el cajón más alto de la repisa, lo cual hace que necesariamente implique mucho esfuerzo tener que subir y quitarlo. O quita las tarjetas de crédito, ciertos pagos automáticos si quieres reducir el estar gastando, porque tendrás que ingresarlo de manera manual en cada ocasión, lo cual hará que sea mucho más difícil que puedas realizar esta acción. Entonces, lo que ustedes tienen que garantizar dentro de este descubrimiento para poder eliminar los malos hábitos es cómo puedo hacerlo difícil. Cosas tan sencillas como dejar la cajetilla de cigarros fuera del cuarto probablemente haga más difícil que fumes dentro del cuarto, es decir, ponerte estas reglas internas para ti, que si quieres tomar refresco te pongas por regla que hasta que otro miembro de la casa abra ese refresco no puedes tomarlo. Es decir, agrega pasos, compromisos contigo mismo para que no realices este proceso. Estos compromisos tienes que cumplirlos, incluso estos compromisos pueden ser a largo plazo. Por último ejemplo, hay un usuario que está intentando dejar de usar redes sociales y buscó una aplicación que le bloquea durante ciertos periodos ciertas redes sociales y le da la contraseña a otra persona, y esta persona tiene que cambiarla y dársela cada cierto tiempo para que pueda, o sea, no pueda usar las redes sociales a menos que sea una emergencia. Ella tiene las contraseñas, por lo tanto él ya no puede acceder, y esto ha aumentado muchísimo su productividad porque se daba cuenta que el estar en redes sociales, por lo menos a él específicamente, le dificultaba muchas cosas, lo hacía sentirse mal con él mismo, a veces vivía angustiado por todo lo que aparece en redes sociales, a veces le costaba dormir por estar allí, y esto permitió que se empezara a relacionar más con personas reales que están allí, que vaya a los lugares en lugar de estar en esta fiesta de Facebook, ir a reuniones reales en lugar de intentar cortejar a través de Tinder, más bien es ir a un lugar en el que pueda hablarle a una mujer real. Eso, por ejemplo, también le ayudó muchísimo para avanzar en su proceso. Sí, es una realidad. De hecho, me ha tocado en el momento de desarrollar habilidades sociales, en donde, por ejemplo, vas a iniciar una conversación al día y entonces es muy fácil decir, no, sí, en mis redes sociales, pero el reto es que sí lo hagan presencialmente, porque si no, quizá no lo pueden hacer de una manera real. O sea, la interacción no es la misma. La cuarta ley para el cambio de hábitos es hacerlo satisfactorio. La inversión de la cuarta ley es hacerlo insatisfactorio, y va exactamente sobre el cuarto paso de la formación de hábitos, que es la recompensa, es decir, si se evita la recompensa. ¿Qué pasaría si después de darle la siguiente calada a tu cigarro te diera enfisema pulmonar?
o que después de comerte la siguiente hamburguesa se te tapara una arteria y tuvieras un paro cardíaco, creo que esto lo haría inmediatamente insatisfactorio, y esto haría por supuesto que no quisieran repetir esta conducta en casa. Este hábito se erradicaría por completo. Por lo tanto, el hecho de que ustedes puedan encontrar cómo es que su hábito se mantiene, cuál es la recompensa que ustedes están obteniendo, y justamente cómo hacer, por ejemplo, que cuando realicen un mal hábito, cómo es que ustedes se van a hacer que no sea satisfactorio, es más, que tenga una consecuencia negativa. Esto hace que el hábito se extinga. Este mismo usuario que les comentaba hace un ratito, que si llegaba a usar la red social, cualquier tipo de red social y otras reglas que él tenía, le pedí que me hablara, por ejemplo, sobre el tipo de cosas que le desagradan de la comida, por ejemplo, y me dijo que la mayonesa. Entonces llegamos al acuerdo de que si llevaba a cabo cierta conducta, tenía que comer una cucharada de mayonesa. Entonces, obviamente él hizo una cara desde el momento en el que lo dije. Le digo, ¿es completamente tu elección? ¿Sí o no? Me dijo, sí. Y obviamente cuando lo ha tenido que hacer, pues sabe que va a tener que comerse la mayonesa después, así que lo hace completamente a sabiendas o porque le parece completamente necesario. Después ideamos porque no estaba cumpliendo, o sea, se comía la mayonesa. Entonces, ¿cómo lo hacemos más insatisfactorio para subirle un grado para llegar al punto que él quería llegar? Entonces acordamos que en cada ocasión que incumpliera, aparte de comer la mayonesa, tenía que echar 10 pesos en un frasco. Antes de venir a la sesión tenía que ir y entregárselo a alguna persona, y él puso la regla de que esta persona tenía que parecer que no lo necesitara, es decir, una persona que fingiera estar ciega, una persona que digas tiene brazos para trabajar. Entonces él sabía que le iba a doler tener que darle ese dinero que a él le costó ganárselo a una persona que no se lo merecía. La otra forma de hacer insatisfactorio cualquier mal hábito es que tú puedas comunicarle a las personas cercanas que vas a dejar de fumar o que vas a dejar de comer comida chatarra, de tal manera que si te ven comiendo algo te van a decir, no que ya no comías eso o no que ya no fumabas. Entonces pues sí va a ser insatisfactorio el que se lo estén diciendo, porque si ya divulgó que lo va a dejar. Es otro tip de cómo volver insatisfactorio. Lo otro pues es como tú dices, es automultarse, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas consecuencias que vas a tener si llegas a cometer algún hábito que estás pretendiendo eliminar? Así es, entonces cada cosa que va a ser insatisfactoria va a ser bien particular para cada persona, pero lo importante es que vayan sobre esa parte y lo hagan de inmediato insatisfactorio. Pueden tener un compromiso con otra persona que, por ejemplo, imagínense que le dan su colección de algo y si no cumplo se lo vas a dar a esta persona que me cae bien gorda, se los vas a regalar. Entonces pues obviamente te vas a sentir motivado a no querer incumplir. Entonces es solamente cuestión de encontrar el punto exacto. Entonces, resumiendo sobre lo que hemos estado platicando en el capítulo del día de hoy, cómo eliminar un mal hábito, vamos a hacer un pequeño resumen para que a las personas les quede bastante claro. Primero que nada, recuerden que para que se forme un hábito necesita de 4 pasos. Primero, una señal que anticipa a la recompensa, que es el cuarto paso. Entonces esta señal provoca primero el anhelo. El anhelo también es de la recompensa, quieres que ocurra, y el anhelo lleva a la respuesta. La respuesta es la acción, el pensamiento que va a llevar a que culmines y obtengas esta recompensa. Y la recompensa lo que hace es que vuelvas al primer paso, es decir, que sigas buscando señales de que vas a obtener esta recompensa. Así se genera cada uno de nuestros hábitos en un circuito que fue una solución a un problema, a una necesidad de cambio de estado. Quiero dejar de estar aburrido, pasé a estar entretenido, ¿cómo lo hice? Y replico. Ahora, si nosotros queremos cambiar nuestros hábitos, queremos eliminar malos hábitos, lo que tenemos que hacer es interferir con esta formación de hábitos, ya sea en cualquiera de estos pasos. Quedamos entonces en que cuál es la inversión de la primera ley para evitar la señal.
es hacerlo invisible, es decir, ocultarlo. Por ejemplo, si tomas mucho refresco y tienes refrescos en tu casa, puedes hacerlo invisible, lo puedes ocultar. Lo mismo pasa con la comida chatarra. Es prácticamente que no exista, que tú no lo puedas oler, visualizar, que no lo puedas percibir con los sentidos. Si se te antojan los tacos o el pan, te vas por donde no haya tacos y pan. Entonces, de esa manera lo haces invisible. Así es, la segunda sería hacerlo poco atractivo. Y una de las maneras que hablábamos durante el capítulo de hacerlo poco atractivo es habla mal de tu hábito. Resalta las cosas negativas que podrían ocurrir si lo cumples, de tal manera que se vuelva absurdo realizarlo después de estar en contra de lo que ese hábito produce. Y por supuesto encontrar maneras alternativas de hacer que ese anhelo se cumpla de una manera diferente. La inversión de la tercera ley es hacerlo difícil, es decir, también si no quieres hacer compras impulsivas, por ejemplo, dejas tu tarjeta de crédito, dejas dinero, primero revisas, ves opciones y ya no hiciste compras impulsivas. Tal vez también estás dejando la comida chatarra, los cigarros, cualquier cosa. Entonces también te vas específicamente con lo que vas a ocupar, pero no llevas más dinero para que no ocurra. Así es, agregas pasos adicionales para que sea difícil de realizar. Por último, es hacerlo insatisfactorio. Si después de pasar por este proceso y llevar a cabo una respuesta resulta que ya no es satisfactorio para tu cerebro, entonces van a dejar de ocurrir estos hábitos. Entonces hablábamos sobre qué pasa si te castigas, qué tal si pones un estímulo negativo que haga que, no sé, te comas algo que no te gusta comer, o hagas cosas que no quieres hacer, o le pidas ayuda a otras personas para que aparte sirvan de presión social. La presión social es bastante buena si la puedes utilizar en tu favor. Hay una presión social, por ejemplo, que puede hacer que tus amigos te inciten a tomar, pero puede existir una presión social de las personas a las que les dijiste ya no voy a tomar y ahora te dicen no, que no ibas a tomar. Entonces, como lo acabas de decir hace ratito, se vuelve insatisfactorio que las personas te digan cosas negativas al respecto. Puedes publicarlo en redes sociales, puedes decirle a todos los de tu trabajo, oigan, ¿qué creen? Voy a dejar de fumar. Todos, ajá, sí, pero bueno, ya tienes un compromiso, ya tienes una estructura que puede soportar el que hagas las cosas de una manera diferente. Entonces, díganos en los comentarios cuál es el hábito que ustedes quieren dejar. Díganos entonces cuál es la señal que los encadena, cuál es el anhelo que les ayuda a cumplir, cuál es la respuesta que ustedes realizan para poder obtener la recompensa y en qué consiste esa recompensa y cómo podrían hacer que sea negativa, se vuelve insatisfactorio para poder romperlo. Si es que comprendieron todos los pasos, háganoslo saber y también déjenos saber si estos capítulos están ayudando de alguna manera. Y les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado en el día de hoy desde Avenida 9 Oriente 1611 en La Bella y hoy calurosa ciudad de Puebla. Les mandamos un saludo hasta el lugar del mundo en el que nos estén viendo. Hasta la próxima.